Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, profesor Wilfredo, que nos acompaña. Me confirman si me logran escuchar, porfa, antes de que siga hablando. Sí, profe, se escucha. Buenas noches. Buenas a todos, bienvenidos. Permítanme dar entonces el arranque de este nuevo módulo. Ya estamos también en la parte final de este semestre. Imagino que luego de este módulo tendrán alguno más y ya será también el cierre de su semestre, y no solo su semestre, también ya es cierre de su carrera. Estamos recorriendo los últimos tramos de recorrido que ha sido su carrera. Obviamente todo este último año ha estado caracterizado por irregularidades, ¿no? Totalmente fuera de la control o de lo que tenía previsto. Eso obviamente hay que ver justamente de sobrellevarlo, de encararlo de la mejor forma, de tratar de compensarlo, no dejarnos avasallar por esas situaciones, ¿no? Obviamente mientras sea posible, mientras nos acompañe la salud, la fuerza, la voluntad, quizá un poco también la fortuna, ¿no? Porque a veces también juega un poco esto de la suerte, de la mala suerte. Pero sobre todo tener ese empeño de seguir avanzando, de seguir trabajando, estudiando, de seguir formándose, etcétera, ¿no? Y que bueno, de todos modos, entonces, este año sea la conclusión, ¿no?, de su formación, para que ya puedan encarar nuevos desafíos más adelante. Bueno, tenemos por mi parte, seguramente nos hemos visto hace un año atrás en la materia predecesora de Seguridad 1. Entonces, aquí debemos tener agrupados a todo el conjunto de estudiantes de momento en diferentes aulas, etcétera. Y aquí tenemos a los mismos seguramente agrupados. Entonces, vuelvo a presentarme, digamos, ¿no? De esa vez, mi nombre es el ingeniero Leonardo Sempertegui y vamos a estar en estas 2 semanas, en 10 clases que nos tocan de módulo, la materia de Seguridad Industrial 2, ya sabemos que es una materia de apoyo. Si recordamos cómo fue Seguridad 1, es algo bastante sencillo, bastante simple. Gran cantidad de los temas tienen que ver con cosas que ya sabían de antemano, o que son de conocimiento general, que no implican descubrir nada completamente nuevo para nadie. Así que resulta entonces bastante fácil de entender, etcétera. Y una de las principales claves para tener éxito en este módulo va a ser el cumplimiento de las actividades de plataforma, que en gran medida van a ser cuestionarios técnicos de cada unidad, y dispersa en alguna que otra ocasión va a haber alguna tarea más. Sin embargo, también va a ser relativamente importante la asistencia a las videoconferencias como la actual, que en cada una de estas va a haber un control de asistencia, pero además una evaluación rápida, sencilla, de desempeño, pero que también suma unos puntos importantes en la nota de cada unidad. ¿Qué nos podemos decir de forma introductoria acerca de la materia? Bueno, vamos a cubrir aspectos complementarios a Seguridad 1, que tengan que ver igual con esa forma de precautelar, de resguardar la integridad física, la salud de las personas en nuestro centro de trabajo, en nuestra actividad laboral, complementando cosas
que ya habríamos tocado la materia previa, ¿no? De seguridad 1. Van a ser un total de 5 unidades repartidas entre las 10 clases. Tienen diferentes duraciones cada unidad, algunas son de un solo día, otras son de 2 días. Hay alguna unidad que incluso es de 3 días. Pero siempre van a ser bastante simples, sencillas, y va a ser en gran medida también importante que para asistir a cualquiera de estas clases se tomen la molestia, digamos, por decirlo así, de estudiar, de revisar, de leer los materiales que se les haya dejado dispuestos para cada jornada. Están en la plataforma virtual, por ejemplo, para hoy día habían 2 textos relativamente cortos y un videíto más explicativo, más que aclaraba lo del mismo texto, o sea, era complementario a lo del texto, el video, ¿no? Entonces, eso siempre va a servir de que nos dé unas pautas, unas mejores nociones, de que llegando aquí a la videoconferencia y se les pregunte una cosa, se les haga una participación, algún tipo de ejercicio, encuesta, etcétera, ustedes puedan responder con más grado de exactitud, ¿no? O sea, una respuesta un poco más correcta o mejor orientada, ¿no? A que se estén equivocando y que entonces en la evaluación de esa clase no saquen un puntaje tan bueno. Entonces, siempre van a ser cosas también bastante simples, lo que se pregunta, lo que se solicita hacer, pero también es posible equivocarse, ¿no? Pero va a ser menos posible equivocarse si de antemano ya han revisado ese material y el material ya les ha, pues, librado de dudas en ese momento y pues entonces vamos a instarles a que cada día tengan el cuidado de revisar el material de la clase de ese día, ¿no? O sea, si pueden verlo desde antes. Por ejemplo, hoy día a la noche ya se va a habilitar el de mañana, entonces ya desde hoy pueden chequear el contenido de mañana para aprendérselo mejor, ¿no? Eso simplemente como palabras introductorias, una rápida explicación de lo que va a ser el módulo. Y vamos a ir viendo ya justamente un primer tema. Pero vamos a recordar un poco el manejo de algunas herramientas de la plataforma, porfa. Les voy a lanzar una pregunta. Pueden toda participación durante la conferencia está justificando su evaluación de esta clase. Entonces traten de no quedarse al margen de las mismas, siempre traten de responder. Por ejemplo, en este caso les voy a preguntar algo muy más de conciencia que de conocimiento. Les voy a preguntar, ¿han revisado los contenidos del tema del día de hoy? ¿Hacia conciencia, sí o no? En este caso no vamos a enjuiciar a nadie ni a criticarle demasiado, digamos, pero queremos más o menos chequear en qué nivel se ha tenido el cuidado de atender ese asunto, que si nos vamos a fijar un poco va a ser la gente que no nos responde. Eso es un poco más reprochable que los que admiten su falta, ¿no? Los que no nos responden, no sé si me están atendiendo, no me están atendiendo. Profe, sí, dígame, Josué. profe, tengo una consulta. ¿Qué pasa con aquellos que, por ejemplo, no pueden habilitar su micrófono y tienen mala señal de cobertura? Lo activan para poder escuchar. Y digamos, usted va a lanzar una pregunta y si no pueden responder, ¿será que podemos responder igual mediante el chat? Sí, justamente está la herramienta del chat como respaldo a que el audio no lo tengan habilitado. En ese caso, ¿no? Ustedes se dan cuenta, si nos fijamos ahorita en la lista de usuarios, tenemos 44 estudiantes. Me parece que el grupo incluso es un poco más grande, más amplio, del doble incluso más.
en promedio más o menos, ¿no? Entonces, dada la magnitud de cantidad de estudiantes, la cantidad de participaciones directas que se hagan quizá no vaya a cubrir a cada uno, ¿no? En cada clase. Eso no implica que en esa clase estén perdiendo completamente la evaluación, ¿no? Se van a hacer también algunas actividades grupales, como esta encuesta, por ejemplo, que se acaba de lanzar a todos a la vez, y ya que lo respondan a la vez todos, está justificando también su participación de este día. Ustedes van a ir chequeando luego cuando vean sus calificaciones, van a notar que aún en una clase donde no les haya tocado una pregunta directa, igual van a tener algún puntaje relativamente bueno si es que también han hecho las actividades conjuntas, por si acaso, ¿no? Para que no estén muy desesperados de que a mí no me preguntan nunca o no me ha tocado nunca una pregunta. Obviamente vamos a tratar de ir repartiendo esas participaciones directas a la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero por la cantidad que son, es un poco difícil, ¿no? Bueno, ahí tenemos obviamente, ¿no? Como una primera clase ya sin un aviso tan anticipado sobre lo que era la revisión del texto y demás. Es un tanto excusable, ¿no? Que algunos o que bastantes no hayan leído, ¿no? Todo se comprende, se entiende. Que lo reconozcan también está muy bien. Pero ya anticipando eso, ¿no? De que desde mañana no puedo yo controlar de que lo lean o no lo lean, pero si lo leen va a ser en beneficio de ustedes, ¿no? Y si no lo leen, pues si les toca participar y fallan, hubieran podido evitarse eso, ¿no? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, procuren siempre que para la clase del día hayan revisado su material de revisión. Obviamente esos materiales también revísenlos bastante bien para resolver las tareas o los cuestionarios, que tampoco son muy difíciles, pero que igual, ¿no? Para tener mejores respuestas, por, estudiando un poco. Bien, básicamente teníamos como una relación de 60% a 30% de gente, 60 que no revisó, 30 que sí revisó. Bueno, ojalá que eso vaya mejorando en cada jornada, ¿no? Y vamos a ir viendo entonces ya nuestra primera unidad, ya estamos extendiéndonos mucho en la introducción. Normalmente vamos a tratar de mantener la clase dentro de 60 minutos de duración. Alguna vez nos pasaremos un poco, pero nunca será mucho más largo, ¿no? Y para concluir también entonces hoy vamos a empezar ya a abordar sobre nuestra lección 1 que dice desastres, emergencias y planes de emergencia. Tenemos, por ejemplo, lo que es una situación de desastre, una situación adversa a la cual podemos estar enfrentándonos alguna vez. Y aquí hay una frase que la va a caracterizar muy bien, pero que está incompleta. Parece que hay una línea en blanco que la deja incompleta. Voy a desconectar la cámara también para mejorar la transmisión. Entonces aquí hay una frase: sobrepasa la capacidad para, y hay una palabra o una sección incompleta más al fondo. Entonces, vamos a aprovechar esta diapositiva para hacer una participación. Le vamos a preguntar a Ariel Santos. A Ariel Santos que nos diga ¿qué palabra vendría a completar esa sección, por favor? Puedes conectar el micrófono o si prefieres responder por el chat, que sea más rápido para ti, Ariel. Buenas noches, profe. Buenas. No, la verdad no he leído el material. Recién acabo de ver mi celular, porque estaba en el trabajo y no puedo
revisar. Y por favor, profe, un día antes, si lo subiera material sería mucho mejor. Así en la noche lo revisamos y al día siguiente ya podemos estar leyéndolo, ¿no? Porque si lo sube en la tarde no se puede a veces por el trabajo. Claro, claro. Por eso de hoy hoy ha sido justamente arranque del módulo. Toda la mañana se estaba coordinando otras cosas del mismo módulo, entonces bueno. Aún cuando no hayas leído, ¿no? O sea, no es quizá tan rigurosamente necesario que hayan leído como para que me respondan algunas cosas sencillas. Por ejemplo, si aquí dice un desastre, pasa la capacidad para, ¿qué palabra se te ocurre que podría venir acá? Ante alguna idea que se te ocurra y a lo mejor le achuntas, digamos. Para controlar, ¿sería, profe? Sí, pero le acabas de quitar su participación a Santos, entonces te la pongo a ti, Wilbert, ya, ok. Procuren tampoco, para no hacerse de mala sangre, procuren no quitarle las cosas a los demás, ¿no? De acuerdo, entonces, como le decía, Wilbert dice la capacidad para controlarlo. Aquí lo vamos a apuntar también para que no quede al aire. Ok, entonces un desastre justamente es una situación adversa, perjudicial, imprevista, no deseada, de gran magnitud. No es de gran magnitud, no puede ser controlada por el ser humano, o sea, sobrepasa fuertemente nuestra capacidad de controlar. ¿De acuerdo? Tenemos algunas imágenes de lo que puede ser justamente ya una situación de desastre. Para ilustrar algunos casos, simplemente esa, la otra, son desastres, ¿no? Podemos considerar esas situaciones como desastres. Por otro lado tenemos la definición de emergencia, que es una situación mucho más reducida. En este caso sí puede ser controlable. Sí es posible de controlar porque viene a menor escala, en menor proporción, afecta a menor cantidad de personas, etcétera, ¿no? Esa reducción hace que sea posible de ser enfrentada de forma más inmediata, directa, para resolverla, ¿no? Como por ejemplo este inicio de incendio, un accidente de tránsito, igual en este caso parece un poco fuerte, pero al final tampoco podríamos decir que esto es un desastre. Desastre sí es en gran magnitud, se afecta a muchas personas, se afecta a gran extensión de territorio. Esto es un caso puntual que afecta un par de elementos materiales, quizá tal vez unas cuantas, pocas personas estimadas, pero también que pueden ser atendidas en ese momento y la emergencia es resuelta, ¿no? Bien, vamos a realizar otra encuesta para justificar participación grupal de todos. Primero voy a publicar los resultados del anterior. Una pregunta súper fácil. Si hemos dicho cuál es la definición de desastre y de emergencias, díganme, ¿cuál es más probable de que suela ocurrir? ¿Cuál es más fácil de que llegue a ocurrir? Están las dos opciones. ¿Cuál de los dos casos es más común, frecuente que ocurran, los desastres o las emergencias? Están llegando ya los datos de la encuesta y nos vamos a quedar con los resultados hasta ahí para analizar
poco sus opciones. Entre la gente que ha llegado a responder, porque también ha habido algunos que no han alcanzado, tienen que apurar, obviamente, ¿no? Tenemos, 21% opina que es más probable y común que ocurran desastres que emergencias. No, pues, obviamente los desastres, por ser de gran magnitud, son más difíciles que lleguen a ocurrir, ¿no? Tienen que reunir una cantidad de, un determinado tipo de factor con mayor cantidad de fuerza o energía capaz de causar mayor daño, o sea, es más difícil. En cambio, las emergencias, situaciones como las que se veían en estas dos fotografías, entre muchas tantas otras opciones, son mucho más recurrentes, son mucho más fáciles que ocurran, ¿no? Diariamente pueden ocurrir. Desastres. ¿Cuál es el último desastre que tenemos conocimiento? Por ejemplo, el incendio de la Chiquitanía. Ya, ese es un caso. ¿Algún otro así semejante que se acuerden hacia atrás? No hay tantos, no hay tantos. En cambio, de emergencias, podríamos listar opciones de emergencias en la casa, en el trabajo, en la vía pública, etcétera, ¿no? Entonces les damos la razón a los que decían que las emergencias son más frecuentes. Vamos a avanzar un poco rápido, vamos a preguntarle a la siguiente persona, a Bigis. Bigis, Sergio, si nos puedes decir cómo completamos esta frase. Una amenaza es un fenómeno capaz de causar perjuicios. ¿Qué palabra vendría aquí, Bigis? Daños. Muy bien, Bigis, gracias. Bigis Mamani, ¿no? Sí. Que también registre tu participación. Bigis, ¿es? Sí, profe. Sí, profe. No te encuentro en la lista. Aquí está. Sería Boris también. Tal vez estaba confundiendo. Definición de amenaza: todo aquello que puede causar daños o perjuicios, y justamente es lo que llega a producir desastres o emergencias, ¿no? El responsable del daño en un desastre o emergencia. Por ejemplo, el fuego en medio de un incendio, es la amenaza. Causa el daño, la destrucción, en este caso en el bosque o en un edificio, lo que fuera, ¿no? O la contaminación, o más bien los humos que aquí son generados, desprendidos a la atmósfera, son los responsables de la contaminación como tipo de desastre, ¿no? La vulnerabilidad se entiende como la falta de preparación de una persona, grupo de personas, comunidad, etcétera, para enfrentar situaciones de peligro. Falta, por ejemplo, de políticas de medios logísticos, de recursos logísticos, falta de políticas de prevención, puede ser falta de concientización de las personas, faltas de, etcétera, ¿no? Todas las posibles faltas que se traducen en que ese grupo de personas no se encuentran bien preparados para enfrentar algún tipo de situación adversa. ¿De acuerdo? Luego tenemos la definición riesgo. La definición riesgo vamos a decir que es el nivel de daño, nivel potencial de daño. La palabra representa que estamos estimando o estamos previendo de antemano, antes de que ocurra,
¿cuánto daño podría ocurrir? ¿Cuánto daño podría presentarse ante una amenaza en particular? Por ejemplo, un movimiento sísmico que se desate en nuestra ciudad. Entonces, decimos, va a ser de riesgo alto, estimamos que va a causar mucho daño. De riesgo moderado, si los daños que se esperan sean moderables. Va a ser de riesgo mínimo si es que no va a afectar en casi nada o poco a las personas, ¿no? Si no va a causar mucho daño. Por eso aquí el riesgo, aquí lo ponemos como una relación entre qué amenaza y qué nivel de vulnerabilidad se juntan. Mientras la amenaza sea de características más graves, pongamos un terremoto de muchos grados de fuerza, encuentra una comunidad bastante poco preparada, ¿no? Muy poco preparada para enfrentar eso, ¿no? Entonces se puede estimar que el nivel de pérdidas, el nivel de daños humanos, materiales, va a ser muy elevado, ¿no? Si llega a ocurrir, va a ser muy crítico, ¿no? Esto puede venir en diferentes valores, ¿no? Pueden ser amenazas menos fuertes y comunidades o grupos de personas mejor preparados, ¿no? También aquí podemos considerar que esta vulnerabilidad tiene que ver con un centro de trabajo, ¿no? Si está preparado o no está preparado. Según cómo se junten estos dos elementos, podríamos pensar qué tanto riesgo, a qué riesgo se expone ese mismo sistema. Y si todo esto no estaba tan claro, lo ilustramos, ¿no? Los conceptos con esta figura. Amenaza o peligro aquí está representada por lo que fuera una inundación, desborde del río crecido, el que puede causar el daño. Es una amenaza o un peligro, también se le dice. Vulnerabilidad, en este caso, tiene que ser una característica del grupo de personas o personas. Por ejemplo, aquí sus viviendas, las viviendas de las personas mal ubicadas, muy cerca de la ribera, quizá era una zona prohibida para construir, como en Tiquipaya, me parece, ¿no? Entonces estaban mucho más expuestas a sufrir perjuicios que los que estaban lejos. El riesgo, la posibilidad de perjuicio, ¿no? La probabilidad de que esta casa u otras sean arrastradas por el río. Y todos los habitantes que estuvieran al interior y todos sus bienes sean arrastrados, destruidos, se extravíen, etcétera, ¿no? Daño potencial. En función de que eso ocurra en una escala reducida o más grande, podrá ser un desastre si es grande o emergencia si es más pequeño. ¿Correcto? Una forma entonces de relacionar los 5 conceptos. Bueno, aquí desastre y o emergencia, dependiendo su magnitud, el peligro o la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, ¿no? Y ahí obviamente lo podemos extrapolar a cualquier otra situación diferente, ¿no? Con movimientos sísmicos, con incendios industriales, ¿no? Preguntemos a otra siguiente persona, a Boris Mamani también. ¿Cómo completaríamos esta palabra de aquí, la frase de arriba, la clasificación de los desastres? ¿Qué tipos de desastres hay? Aquí vendría con una palabra. Dos tipos de desastres tienen que ver con su origen. Los provocados por la naturaleza, provocados por el hombre. ¿Cómo se llaman los provocados por la naturaleza? Demasiado fácil. Catastrófica. Desastres naturales, profe. Inundaciones, Correcto. inundaciones. Claro, inundaciones es ya un ejemplo, pero el nombre de esa clase de desastre
tiene origen en el comportamiento de nuestro planeta, llama desastres naturales, ¿no? O sea, proceden de la naturaleza. También a Boris le registramos su participación. ¿Y cómo se llaman los desastres que son creados, pero no, bueno, que son originados a causa del ser humano? Vamos a preguntar le voy a preguntar a alguien, por favor, y esa persona me responde. Le voy a preguntar a Cristian Cejas, por favor. Sí, profe, dígame. Se llama los desastres provocados por el ser humano. Completa esta frase de aquí. ¿Serían, profe, tal vez desastres artificiales o algo así? Bastante cerca, pero no. Da chance a alguna persona voluntariamente que hubiera revisado el texto y que tenga la respuesta correcta. Desastres ¿Cuáles son estos desastres? De las fábricas, profe, de las guerras. antrópicos, profe. Eso. ¿No? Fabián respondió. Sí. Fabián Arce. Fabián Arce tenía el término exacto, que es antrópico, o no es el andrónico, ¿no? Bueno, ese es otra cosa, otra historia distinta. Medio desastroso también, depende de cómo lo vean, pero no estamos hablando de política aquí. Son los llamados antrópicos. Un término que esa parte antro es una especie, es una forma de decir lo asociado al ser humano. Entonces, digamos, desastres provocados por el ser humano, antrópicos. Y ahí están justamente los ejemplos que nos iban diciendo ya algunos compañeros. El terremoto es un ejemplo de desastre natural. Además tenemos la diferencia entre desastres naturales súbitos y desastres naturales lentos. Tenemos la diferencia entre desastres antrópicos súbitos y desastres antrópicos lentos. Estas figuras nos van a aclarar un poco. Por ejemplo, un terremoto es súbito. Ocurre de pronto, en unos instantes ya está el terremoto encima, ya está ocurriendo, y tampoco dura demasiado, pero aunque dure poco tiempo, segundos, minutos, puede causar mucha destrucción. Por ejemplo, tenemos una inundación que ocurra por lluvias. Una lluvia de media hora no nos inunda todavía, de 2 horas tampoco. Que ya llueva por varios días en una misma región, como en el Chapare o como en otras zonas, que va a inundar toda la zona, ¿no? Toda una zona, a gran escala. Entonces le va a tomar más tiempo, días o incluso más, semanas o meses, depende del tipo de fenómeno, y por esa acción gradual o inmediata se llama lento. ¿No? En los antrópicos súbitos ocurra antrópico porque aquí estamos viendo cosas que no son de la naturaleza. Estamos viendo una refinería o algo similar, que obviamente no es de la naturaleza. Hay combustibles, combustibles líquidos, gasolinas, petróleos o similares, que no son de la naturaleza, no son creados o manipulados por el ser humano. Y hay un desastre de por medio, ha habido una explosión o algo similar, ¿no? En este caso se lo llamaría un desastre industrial porque ocurre en algún tipo de fábrica o planta industrial de algún tipo. Y esos accidentes siempre son rápidos, ¿no? Repentinos. En cambio, la contaminación ambiental, por ejemplo, del humo en el aire, de la basura en el mar, etcétera,
es gradual, es lento, ¿no? Es que de un día para el otro ya se contaminó el planeta. Entonces, se ha ido contaminando de a poco y sigue, ¿no? Cada vez más, pero sigue avanzando en términos relativos de forma lenta, ¿no? Con respecto al tiempo. ¿Ok? Vamos a ir solicitando más participaciones y vamos a pedir vamos a hacer una participación global para que todos también justifiquen participación. Quiero que en el chat público todos me anoten en un mismo mensaje me anoten un ejemplo de desastre natural, ya sea súbito o lento, no importa. En el mismo mensaje un desastre antrópico, también ya sea súbito o lento, pero diferente a cualquier ejemplo que hemos mencionado aquí. Eso en el chat, por favor. Esto también lo vamos a registrar, o sea, vamos a guardar el chat para corroborar su participación. De mejor si en un solo mensaje los dos ejemplos, el desastre natural y el desastre antrópico, separarlos por una coma o algo. Van por favor llenando, nos vamos a detener, que son bastantes, ¿no? Entonces completen porfa en el chat eso, un ejemplo de desastre natural y un ejemplo de desastre antrópico. Habiendo visto todo lo que era definiciones de desastres y emergencias, repito, por favor sigan completando su participación del chat, mientras yo sigo ya a la siguiente parte. Solo tienen que escucharme, no hace falta que dejen de escribir para eso, ¿no? Hemos dicho que las emergencias son más comunes, las emergencias son más frecuentes, entonces los desastres, como son situaciones muy complicadas, muy difíciles de encarar, o si llegan a ocurrir, con suerte vamos a sobrevivir, con mala suerte no. Más bien, tenemos las de perder contra el desastre. Entonces, obviamente, si llega a pasar, pues, ni modo. Pero las emergencias, que son situaciones más frecuentes, pero controlables, esas sí nos vamos a poder preparar, ¿no? Ante estas sí nos vamos a poder precautelar medidas. Nuestro centro de trabajo, también pudiéramos hacerlo en la casa. Realmente estamos pensando en seguridad industrial, ¿no? Seguridad del trabajo. Nuestro plan de emergencias va a contemplar sobre todo acciones a tomarse en cuenta en el trabajo. Y esas medidas previstas a usar en una emergencia se van a llamar plan de emergencias, ¿no? Que es la segunda parte de nuestro tema. Tratar de ir un poquitín rápido para concluir. Para hacer frente a una emergencia, sea cual sea, tenemos que considerar lo siguiente: cumplir, tener presente las 3 normas básicas de actuación. Yo voy a anotar la primera. Y bueno, doble C, pero no importa. La primera cosa que tenemos que tener en la mente es la ejecución de las acciones correctas, ¿no? O sea que para una emergencia en particular va a existir un procedimiento considerado el correcto o el más adecuado. Si no elegimos el mismo, entonces no vamos a resolver la emergencia bien, ¿no? Para irnos a un ejemplo un poco obvio, pero que lo explicaría. Si estamos enfrentando una situación de incendio, pues no podemos poner en marcha las acciones de primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, no tiene sentido, ¿no? Es que estaríamos eligiendo una acción incorrecta, ¿no? Una medida incorrecta. ¿De acuerdo? La idea será justamente mentalizarnos en ese momento en recordar cuál sería la acción correcta a seguir, cumplirla también bien, ¿no? Correctamente.
que si nos equivocamos, hacemos lo correcto, pero lo hacemos mal, tampoco va a ayudar mucho. Vamos a pedirle a otra persona, además abajo, porfa, a Diego Loria, que nos ayude a completar la segunda frase. Actuar con algo que empieza con S. Con seguridad, profe. Muy bien, Diego, gracias. Esa sería la segunda mente. No nos podemos arriesgar innecesariamente a sufrir juicios, ¿no? Debemos medir bien que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo sin arriesgarnos excesivamente, sin que nos comprometamos a sufrir un perjuicio grave. Brindarnos protección con algunos medios y demás. La tercera frase va a ir para Fabián, ya participó Fabián, entonces más abajo, viendo al azar por si acaso, ¿no? A Jonathan Gutiérrez, actuar con R. Jonathan, ¿qué sería esa R? Jonathan a la 1, a las 2, a las 3. Profe, con responsabilidad. Diego le acertó de nuevo, pero como él ya tenía participación, bueno, queda a nadie. La emergencia, obviamente, mientras más tiempo dejemos que permanezca, puede irse agrandando o agravando. Entonces, mientras más pronto pueda esta resolverse, pero con seguridad y de forma correcta, entonces va a ser bueno. Este punto lo vamos a saltar porque no es tan crítico para apurarnos un poco. Vemos que también es importante en una emergencia estar organizados, de definir quién va a hacer qué durante esa emergencia. Vamos a asumir ciertos roles o funciones, grupo de personas que seamos en ese centro de trabajo, seamos muchos o seamos pocos, que todos tengan claro qué tienen que hacer durante esa emergencia, ¿no? ¿A qué se van a enfocar de hacer en esa emergencia? Les voy a hacer una encuesta global para que todos participen en conjunto. La organización tiene que hacerse en cuál de estos 3 momentos. Bueno, solo son 2 momentos, el último no tenía sentido. Voy a poner el último. No, todavía no. La organización de funciones. ¿En qué momento de la emergencia debe hacerse? Ahí están las 3 opciones. Elíjanme una. Debemos hacerlo antes de la emergencia, durante la emergencia, después de la emergencia. Hay una que obviamente no es, ¿no? Hay una que obviamente no puede ser. Pero ya le han votado incluso a favor, así que no. No sé. No sé por qué le habrán votado a eso. Debemos organizarnos antes de la emergencia, debemos organizarnos durante la emergencia, debemos organizarnos después de la emergencia para hacerle frente a la misma. Durante la emergencia. Respondan en la encuesta.
Bien, simplemente voy a ir dando con la gente que no está participando para considerar, ¿no?, en la calificación del día. Y lamentablemente también tengo que en este caso registrar las respuestas que no son muy acertadas. Y las que obviamente están muy, muy mal. Publiquemos los resultados de la encuesta para concluir el ejercicio. La respuesta correcta es antes. Si queremos encarar una emergencia, tenemos que estar preparados desde antes. Justamente significa prepararse de antes. Podemos empezar a organizarnos en ese momento, ¿no? Nos va a ganar el tiempo, no vamos a perder tiempo en estar discutiendo quién hace qué. No puede ser el durante. Mucho menos el después. ¿Cómo va a ser después? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué si ya nos ha ganado la emergencia? Hay que ver, ¿no? Sentido común simplemente, ¿no? ¿Qué ondas? Luego tenemos lo que es el protocolo PAS. Vamos a consultarle a alguien más de más adelante. Le vamos a preguntar a Primo Centeno qué significa la letra P en este protocolo PAS. Llegado a leer del texto vas a saber, si no, ni modo. Lánzate con alguna, adivinando, si no lo sabes. Primo, Puede ser ¿sabes qué peligro, significa? profe. Peligro. No, lo siento, Primo, no es. Alguien voluntariamente que me diga qué es P. Precaución, profe. Proteger. Proteger. Precaución. He visto de Erwin Montaño, la primera. Proteger. ¿Qué significaría la siguiente? Pero esto voy a señalar yo a alguien. A ver, ¿qué significa la A? Samuel Castro. Samuel Precaución, Castro. profe. La A queremos ahora. ¿Me escucha, profe? Samuel Castro, Hola, la letra profe. A. No lo leí, profe. No lo leí el documento, profe. Alertar, profe. Alertar. Alerta, profe. Atención, profe. Alerta. Alertar, profe. Sí, señores, una sola persona va a responder, por favor, al que se le señale. No va a dar esto. Tienes razón, es la alerta. Solamente que no supe quién me respondió porque todo el mundo estaba hablando, así que no va para nadie. Víctor Hugo Valdelomar, ¿qué significa la S? Seguridad, profe. No va, no es seguridad. Socorrer. Salud. Socorrer. Socorrer. Pero nuevamente, ¿no? Obviamente aquí se han lanzado con las preguntas, las participaciones desordenadas y tienes razón, está bien, pero no puedo apuntarle a nadie porque todos han dicho simultáneamente. Ok, así tenemos que recordar lo que es el protocolo PAS, proteger, alertar, socorrer en emergencias donde hayan víctimas. No todas las emergencias tienen víctimas, pero en las que hayan, estas víctimas se vuelven la prioridad. Entonces, por proteger significa que eliminemos los posibles riesgos existentes, que de diferentes
diferentes tipos de riesgos que pudieran todavía existir en el lugar y en el momento. Por ejemplo, que haya fuego, que haya sustancias peligrosas, que haya máquinas en movimiento, etcétera. Tratemos de eliminar los mismos. El fuego, por ejemplo, tratar de extinguirlo. Si hay un tipo de sustancia peligrosa en el aire, tratar de ventilar el área. Si hay unas máquinas funcionando, hay que apagarlas. Si hay electricidad cercana, una zona electrificada, hay que desconectar la corriente, etcétera, ¿no? Entonces creamos alrededor de la persona ya un espacio libre de riesgos, tanto para esta persona como para nosotros que pudiéramos intentar ayudarle. La alerta es obvio, ¿no? Llamamos a los servicios de emergencia correspondientes. Tenemos que indicar qué ha pasado, dónde ha pasado, a qué hora ha pasado, cuántas víctimas hay presentes y toda la información que nos puedan solicitar. Socorrer al final significa la realización de primeros auxilios o medidas como movilización de víctimas. ¿De acuerdo? Pues ya es la ayuda directa sobre las personas. Protocolo PAS, proteger, alertar, socorrer, eliminar riesgos, alertar al servicio de emergencias que corresponda y ese auxiliar a la persona en base a primeros auxilios o movilizaciones hacia una zona más segura. Otro punto también lo voy a saltar porque no es tan importante. Nos vamos al siguiente, ¿no? Aquí vamos a volver nuevamente a la parte alta de la lista, ir consultando a más personas. Alberto Lascano, ¿nos puedes indicar un ejemplo de número de emergencia al que podemos llamar? Alberto Lascano, ¿algún ejemplo de un número de emergencia que conozcas o que hayas visto del texto? 110. ¿A qué institución corresponde esto? De 111. 111, ¿no? 111, profe. 111. ¿Existe eso? No, creo que 911. 911 será, tal vez. Bien, igual voy a ir preguntando a más personas. Aníbal Beizaga, en el chat, ¿nos puedes apuntar un número de emergencia diferente? Aníbal Beizaga, si nos dejas en el chat, un número de emergencia y a qué institución pertenece. ¿181? Profe, 119 bomberos. Las personas que se indiquen nomás, por favor, no entren en desorden. Igual no voy a considerar participaciones que no estén solicitadas. Como de Raúl, que nos comparte una, pero tampoco le pedí a Raúl, así que no le voy a hacer valer que esté correcta. Aníbal Beizaga, ¿tienes alguna respuesta, sí o no? Aníbal no me contestó nunca. Preguntarle a alguien más también, a Cristian Ferrufino. Otro número de emergencia. Cristian Ferrufino Chávez. ¿Algún otro número de emergencia que conozcas? (911) nos dice Cristian.
Ok, hay obviamente varias otras opciones más en nuestro medio, puesto que la atención de emergencias no está centralizada como en otros países, incluso es diferente por ciudad en nuestro caso, a los que podemos llamar, ¿no? Entonces van a darle una revisada al texto para chequear justamente qué opciones de temas de emergencia existen. Instituciones como SAR Bolivia, bomberos de la policía que hemos ya aquí marcado 2. Voy a apuntar uno más, digamos, para ejemplificar, pero está el 123, por ejemplo, de SAR Bolivia, nos decía el chat, un compañero que el 181 eran emergencias de Univalle. Hay varios. 176, profe, de ELTEC. Ya podría ser en algún caso un número de apoyo, aunque de emergencia a emergencia no sé qué tanto, o sea, o para pedir ayuda a ELTEC medio que no cabe mucho, pero para un contacto si hace falta puede ser, ¿no? A menos que sea emergente, que la energía sea restituida, ¿no? Profe, puede ser Defensoría de la Niñez y Juventud. 156. Me parece también, o sea, como ven, va a depender mucho del tipo de emergencia, ¿no? El contexto que haya detrás, qué está ocurriendo. Es un delito, es un incendio, es un accidente en la carretera, depende mucho, ¿no? Qué ha pasado como para ver a quién llamamos, porque no vamos a llamar, digamos, a la Defensoría de la Niñez para que nos ayuden con un rescate de una persona en un pozo, por ejemplo, ¿no? Nada que ver. Vamos a llamar a la policía para un tema de... Bueno, a la policía podríamos llamar casi siempre como un apoyo a acciones ¿cómo se podría decir? Que pudieran apoyar en lo que era el tráfico, o también situaciones de crímenes. Pero no vamos a llamar, por ejemplo, ambulancia para atender una situación de incendio, digamos, ¿no? Que la ambulancia no va a poder controlar el incendio, que sí podría ayudar a las víctimas que estuvieran ahí, ¿correcto? En fin. Preparación y adiestramiento. El plan que creemos en nuestro centro de trabajo tiene que ser transmitido, tiene que ser puesto de conocimiento del personal que va a ser que ejecute, ¿no? De nada sirve tenerlo prescrito en un libro, en un texto bien redactado y que nadie sepa qué dice, ¿no? O sea, tiene que ser algo conocido para todos. Es algo incluso entrenado y practicado, ¿no? Tiene que haber un adiestramiento. Vamos a ir a la última fila, en este caso, a hablar de lo que son los simulacros. Los ejercicios de simulación y simulacro. En el caso de los simulacros, a una encuesta global para todos. ¿Perdón? Es un simulacro, es un ejercicio donde se plantea una emergencia ficticia, ¿no? Digamos, un incendio imaginario, ¿no? Para que la gente del lugar, del centro de trabajo, realice las maniobras de control de ese incendio, ¿no? Y también representando las acciones que deberían hacerse, ¿no? Que usen los extintores, que hagan una evacuación del edificio, etcétera. ¿Correcto? Es un simulacro, un ejercicio de una emergencia simulada, la simulación de una emergencia. Aquí está la pregunta para todos. Un ejercicio de este tipo de simulacro debe ser realizado de forma sorpresiva, es decir, sin previo aviso, avisada, ¿no? Diciéndoles, el próximo miércoles va a haber simulacro, sería avisada. El otro es sorpresivo, cualquier día que se les ocurra, se lanza. ¿Cuál debe ser lo correcto en cuanto a los simulacros? ¿Deben ser sorpresivos? ¿Deben ser programados y avisados?
vamos respondiendo, porfa, la encuesta, no se queden fuera de la encuesta ni de ninguna otra actividad, para que capitalicen más en la evaluación del día. Hasta donde me han llegado a responder, lo voy a tomar en cuenta porque estamos ya contra el reloj. Tenemos las siguientes respuestas de los que han llegado a responder. Muchos piensan, o una mayoría piensa que deben ser sorpresivos, y una cantidad un poco menor piensa que tienen que ser avisados. La lógica podría hacernos creer que es mejor que sea sorpresivo, pero en este caso también hay que considerar que puede traer algunas repercusiones negativas que sea sorpresivo, como que la gente crea que realmente está pasando algo de verdad, ¿no? Y creyendo que está pasando algo malo de verdad, se descontrolen de verdad y causen desmanes reales, ¿no? Y causen emergencias de verdad. En cambio, si saben que la situación es ficticia, obviamente, si bien tienen que tratar de representar las cosas con realismo, pero están conscientes de que no existe un peligro real. O sea que no van a perderse los estribos en ese momento sin motivo, como es solamente un ejercicio ficticio. No hay motivo para que nadie pierda la cabeza, ¿no? Para que alguien se desespere, se asuste, entre en pánico, cometa algún desmán en ese momento. O sea que los simulacros no tienen que ser sorpresivos, tienen que ser programados y avisados. Se dice, tal día va a haber ejercicio de simulacro. Esto para que la gente entonces consciente, incluso pueda ir repasando lo que es correcto hacer en diferentes emergencias, etc. Y en ese momento lo hagan de buena forma, sin sobresaltos, sin perjuicios de ningún tipo, ¿de acuerdo? No se da todos los detalles del simulacro para que haya cierta incertidumbre, ¿no? Algunas cosas tienen en reserva para que obviamente tampoco se sepa exactamente cómo va a ir todo, ¿no? Pero ya hay una base de información. Eso en cuanto a los simulacros. Ejercicios de ese tipo. Esta era la encuesta que hemos visto, ¿no? Finalmente, para cerrar esta clase, este punto también es de no mucha relevancia. En un plan de emergencias también va a ser importante contar con ciertos elementos materiales, ¿no? Necesitamos apoyarnos, nuestras acciones se van a apoyar en el uso de ciertos objetos, accesorios, dispositivos, aparatos, etcétera, ¿no? Sin los cuales muchas emergencias van a quedar muy difíciles de ser encaradas. Por ejemplo, extintores, puede ser una alternativa. A ver, si le pregunto a Eduardo Ricaldes, otro tipo de equipo que pueda ser necesario en emergencias, ¿qué pudieras mencionarme? Eduardo Vallejos. Aquí, profe. Eduardo, ¿algún tipo de equipo necesario, útil en emergencias? Parte de extintores. A ver. No sabía si, profe. ¿No? Bueno. Agua, Le pasamos la batuta. El agua no es un equipo mismo, ¿no? Es una sustancia. Botiquines, profe. Señores, si se desordenan no va para nada de la participación, están disparando al aire. Aguarden a que se les solicite y responden. Y no lo mismo que nada. Guido Sánchez,
un ejemplo de equipo útil en emergencias que sería conveniente tener. ¿Podría repetir la pregunta? No lo escuché, profe. Seguido, que me digas un ejemplo de equipo que se puede utilizar en una emergencia que sea útil, que sea necesario, como extintores, dijimos otra cosa. Aire, oxígeno. Oxígeno. Quizá un tanque de oxígeno, no sé qué tanto, pero bueno. Más o menos. Para respirar, doctor. Pensemos otra cosita más, o sigan pensando a ver si les toca, entonces responden. Kevin Meneses, por favor. Ese es algún ejemplo de equipo. Después, señores, para que terminemos la clase. Ya nos hemos pasado de la hora. Ya, Kevin. Perfecto, muy bien, botiquín de primeros auxilios. Y para no extendernos mucho, vamos a ir mencionando simplemente, por ejemplo, están camillas, podemos necesitar radios, algunos equipos de protección, protección biológica, guantes de látex, lentes, barbijos, podemos necesitar quizá cuerdas según el tipo de emergencia, quizá podemos necesitar linternas, luces, podemos necesitar camilla, ya dije, ¿no? Camilla, ya la mencioné. Podemos necesitar radios, podemos necesitar pues muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, un poco era... Una hacha, profe. Algunas herramientas, como hachas, qué sé yo, etcétera. Entonces van a ser importantes ese tipo de equipos y cumplir además estos requisitos en cuanto a los mismos, que están disponibles, accesibles, operativos, o sea, tienen que funcionar. Debemos conservarlos en buenas condiciones, llevar un registro de los mismos y justamente en las etapas de adiestramiento es que tenemos que practiquemos que usan, ¿no? Tenemos que usar, por ejemplo, entrenamiento de uso de extintor, un entrenamiento de uso de otro tipo de equipos disponibles como radios u otras cosas que existan. Tenemos que saber usarlas, ¿no? Tenemos que saber activarlas, encenderlas, calibrarlas, ponernos, sacarnos, etcétera. No tiene que existir ese entrenamiento. Entonces, si alcanzamos el cierre de esta primera jornada, en la cual estamos englobando un poco de forma resumida lo que ha sido el tema de emergencias y plan de emergencias. Obviamente, cuando vayan a su texto van a encontrar una cantidad de detalles un poco más amplia, ¿no? Obviamente por tiempo y por las participaciones vamos rescatando algunas cosas y sacrificando otras, ¿no? Pero que obviamente está ahí en el material disponible para su revisión ya más profunda. ¿Algún tipo de pregunta o alguien quisiera solicitar alguna aclaración de algún punto mencionado hasta aquí? Profe, tengo uno yo. Fuera del tema de avance, profe. ¿La lista va a llamar, profe? La lista se toma aquí, el sistema nos permite tomar la lista de forma automática. Y ya lo hice hace unos instantes, ya lo hice. Si no hay ninguna pregunta sobre el tema mismo, podemos hacer el cierre de esta primera jornada. Agradecerles por su atención, por su asistencia. Esperar verlos mañana. Mañana ya tenemos otro tema.
En instantes más, ya desde esta noche ya lo voy a tratar de publicar el material de mañana, como para que ya vayan viendo desde hoy mismo, ¿no? Y como digo, para que mañana les toque responder y ya no sea, profe, no lo leí, profe, no sabría decirle, profe, no me acuerdo, porque habiendo leído ya es más probable que sí se acuerden, que sí les suene, etcétera, ¿no? Eso como primer día, igual entonces bastante bien trabajada la clase. Los que han participado en el chat, en las encuestas, van a tener una buena ponderación de nota, aunque no les haya tocado pregunta directa. Igual con esas evidencias del chat y de las encuestas, van a tener una calificación buena, digamos. Si hubieran tenido preguntas directas y correctas, podrán tener un poco más, quizá, ¿no? Esa es la idea de lo que es la actividad de videoconferencia que van a encontrar como incisos en la plataforma, donde no se hace nada en esos incisos. Eso se califica a través de lo que se ve aquí en la clase durante los minutos que nos encontramos y interactuamos y les pregunto y me responden, etcétera, ¿no? Entonces, está bien el ánimo de que participen. Muchos momentos han intentado participar, pero se han empezado a desordenar, ¿no? Y eso no me permitía entonces poderle poner una calificación a nadie, porque no sabía bien quién estaba hablando, ¿no? Estaba como a ciegas. Entonces, tenemos de corregir eso en las siguientes jornadas. Que se le señale, responde. Si puede responder bien, bien. Si no, se le pasa a alguien más. Y así. ¿De acuerdo? De esta primera unidad, por si acaso, van a irse a plataforma también a revisar y van a encontrar una tarea bastante sencilla que tiene que ver con lo de los desastres que hemos mencionado en la primera parte, y luego un cuestionario más también bastante sencillo, pero que tiene un buen puntaje, una buena cantidad de puntaje. O sea, que traten de hacerlo lo mejor posible, aunque de todos modos el cuestionario y todos los cuestionarios tienen 2 intentos, así que si hacen un cuestionario, no les va tan bien, no duden en hacer su segundo intento, donde seguramente ya van a hacerlo un poco mejor, o mucho mejor. Y aunque en el segundo lo arruinaran peor, no importa, porque se va a rescatar la nota más alta de los dos. Y no creo que lo hagan peor, ¿no? En fin, gracias también al profesor Wilfredo por asistirnos, acompañarnos hoy. Él está justamente viendo de que si se me corta la señal o algo, entonces él va a estar ahí comandando instantes en lo que yo la vida o algo, ¿no? Y viendo lo de las grabaciones, sesiones, justamente si alguna clase no vienen, pueden ver lo que se ha hablado en esa clase, esas grabaciones. Ya saben todo esto, ¿no? Ya no es el primer módulo, ya saben cómo va. Sí, profe, con eso cerramos por hoy. ¿Qué preguntita? Profe, lo que ha dicho el cuestionario, ¿para qué día? ¿Ahorita tenemos que hacer o hasta qué día, profe? Ya, perfecto, buena pregunta. Todas las actividades que se asignan en una semana, por ejemplo, hoy lunes, o mañana martes, o el miércoles, etcétera, tienen plazo hasta el domingo, esa semana. La del lunes tiene más tiempo. La del martes tiene un poco menos de tiempo. El miércoles tiene menos tiempo, pero igual hasta el domingo. La que tiene menos tiempo son las del viernes, ¿no? Pero igual todavía tienen 2 días para hacerse. Entonces, el plazo de entrega de cuestionarios y tareas siempre es el domingo de esa semana, al final de ese día, hasta las 10 de la noche de ese día. Y se cierran, los cuestionarios se cierran, las tareas se pueden seguir presentando, pero ya valen menos. No vale la pena tampoco demorarlas. Como dices, si pueden hacerlo en el día, para de ahí olvidarse, mucho mejor.
que sí van a tener un mejor seguimiento de sus notas también, ¿no? En fin, de todos modos, esta tarea de hoy y cuestionario de hoy, plazo hasta el domingo a la noche. Pero no esperen pues, hasta el domingo a la noche para hacerlo, ¿no? Con eso, por favor, bueno, digo más bien agradecerles nuevamente y no extenderme más. Muchas gracias a todos. Con permiso, nos vamos a retirar. Hasta mañana será. Buenas noches, profe. Que descansen. Hasta mañana, profe. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.